En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidas a estas proyecciones de hoy lunes 29 de octubre de 2018. Proyecciones de una mañana realmente primaveral. Cielo despejado, lindo sol, viento del norte, temperatura 19 grados 6, sensación térmica también, máxima para el día 26 grados, 8 horas 6 minutos. El día tiene todo, pero se está yendo octubre, sabemos que viene noviembre, dicen que noviembre viene con esta primavera, pero el servicio meteorológico nos anuncia que esta noche parece que llueve. No sé si es el efecto de que Atlético de Tucumán le ganó 4-2 a Independiente, debe ser, ¿no? Y debe ser, sí, bueno, nadie sabe. O que Racing pudo dar vuelta 2-1, ese partido que venía ganando 1-0 San Lorenzo y veníamos festejando, porque Kevin no estaba en casa, por eso estaba festejando yo, claro, pasa por ahí. Pero bueno, después Racing lo pudo dar vuelta, o ese triunfo espectacular ayer del Barcelona, 5-1 sobre el Real Madrid que parece que ya no tiene más técnico, parece que al famoso Lopetegui le dieron salida y estarían por contratar a Conte. Conte, ¿se acuerda Conte? El que era técnico de Italia, el que era técnico de la Juventus, el que sacó campeón al Chelsea en Inglaterra. Bueno, Antonio Conte parece que sería el nuevo técnico del Real Madrid. Si los jugadores del Madrid jugaron para atrás, y no sé, qué sé yo. Siempre se habla de esas cosas, ¿no? Que si bancan un técnico, que si no. Pero hoy lo que es tapa en el mundo es que ganó por 10 puntos Jair Bolsonaro. Lo habíamos hablado la semana pasada, lo hablamos acá el viernes con Carlos, yo estando en Rosario, él estando acá en el estudio. Brasil gira, Bolsonaro fue electo presidente y prometió defender la democracia y la libertad. Bueno, vamos a estar hablando un poquitito de todos estos temas, todo esto, tendencias, todo. Vamos presentando los tweets y vamos avanzando en el primero de todo. Buen día, Javier. ¿Tiene saludo hoy? Porque quedó medio golpeado, ¿no? No, ya está repuesto, de para adelante. Los hinchas independientes tienen eso. Ellos están siempre para adelante. Y bueno, es así, ya están pensando en la próxima Copa, que es la Sudamericana, ¿no? La del año que viene. Perfecto, ya está, listo. No es como nosotros los de Quilmes, que estamos pensando en ver si cada torneo nos vamos a la B. Bueno, ese es el tema. Bueno, vamos a presentar los tweets del día, dale. En proyecciones, los tweets que dejan huella. Y obviamente el primer tweet con 3.900 tweets es buen lunes, en un lunes donde Jair Bolsonaro y Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores, obtuvo 44.87% de los votos. Jair Bolsonaro con el Partido Social Liberal obtuvo 57.795.000 votos contra 47.035.000 votos de Fernando Haddad. Mercosur es otra de las tendencias de hoy. Y bueno, ¿por qué pasa el Mercosur? Porque es uno de los temas de gran duda, ¿no? Porque Paulo Guedes, el futuro ministro de Economía de Bolsonaro, gracias, está entrando la gente del Epetimar acá en el estudio con todo su exquisito desayuno, gracias. Decíamos que Paulo Guedes
hizo declaraciones diciendo que Argentina y el Mercosur no serán prioridad. Eso marca la tendencia, que es lo que está dando, que algunos dicen gran oportunidad para la región será aniquilar el Mercosur y firmar una zona de libre comercio entre las partes. Otro, el futuro ministro de Economía de Brasil, dijo que el Mercosur no será prioridad. El Mercosur es muy restrictivo. Brasil quedó prisionero de alianzas ideológicas y esto es malo para la economía. Así lo expresó Paulo Guedes, futuro ministro de Economía de Brasil. Bueno, claro triunfo de Jair Bolsonaro marca una nueva era para Brasil y también para el Mercosur. Por eso el Mercosur es un tema que sin duda es tendencia esta mañana. ¿Qué más tenemos? Otra tendencia con 2.466 tweets. Cyber Monday, y lógico porque hoy comenzó con más de 500 empresas líderes el Cyber Monday. Aprovecha ahora, arrancó el Cyber Monday, hacé tu mejor inversión, invertí en información. Y hay todo tipo de productos en este Cyber Monday, no caigas en la trampa, dice Cyber Monday. Equipos, descuentos, cuotas, están todos. Pero, lógicamente, siempre lo básico en esto es informarse bien, porque uno puede caer en cualquier tipo de mentiras, ¿no? Porque hay grandes mentiras, siempre el tema pongo así, le dice, la vida es un cúmulo de grandes mentiras, me manda Matías. Me llevo los apuntes para estudiar, el año que viene le pongo la pila. Le saco una foto al pizarrón y en casa lo paso. Me cansé de ser bueno, a partir de ahora voy a hacer un HP. No, ¿cómo ese tipo de mensaje? No, esto no tiene nada que ver con el Cyber Monday. Y otro pone Cyber Monday y fiasco total. ¿Cómo se nota que la economía argentina no está bien y la oferta es mediocre? Bueno, son todos tweets que vamos leyendo en la mañana. Tren Urquiza es otra de las tendencias. Tren Urquiza porque se ve que ha habido problema, tiene entre 5 y 10 minutos de demora en el servicio. Acaba de informar la gente del Tren Urquiza que está con retraso. Seguramente después con Hugo Palamara lo vamos a estar viendo. Lázaro Báez es otra de las tendencias de esta mañana. La ruta K del dinero, comienza el juicio oral del caso que llevó a prisión a Lázaro Báez. Tweet de Ricardo Sáenz, del fiscal Sáenz, hace un ratito. La gente de PPT, Ruta del Dinero K, arranca el juicio contra Lázaro Báez y sus hijos. Comienza el juicio oral del caso que llevó a prisión a Lázaro Báez. Será juzgado junto a sus hijos el arrepentido Fariña, el financista del Lascar, acusado de haber lavado 65 millones de dólares de corrupción. Bueno, son algunos de los temas y otro de los temas sin duda es la academia. Y la academia tiene que ver con el resultado que les comentaba, que ayer logró dar vuelta Racing Club con el Licha López, con todo su ímpetu, con la fuerza que dice que le pidió, algo así como huevos, dijo que le pidió el técnico a los jugadores en el... bueno, para resumir un poquitito el partido, para que vean un poco qué pasó, y para que Licha López exprese qué es lo que sintieron post partido, tenemos este audio de resumencito. Dale, Javi. Habló de falta de humildad en el arranque del partido Lisandro López. ¿Por qué? Porque Racing fue una sombra en el primer tiempo, porque San Lorenzo lo ganaba con justicia. Después de un rebote le queda a Reñero que convierte en 1-0, pero Racing no hizo nada y San Lorenzo tuvo 4 situaciones de gol. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? El Chacho estaba furioso, nos dijo Lisandro, salió a pedirle huevos al equipo, que no es solamente meter, sino hacerse cargo de esto. Un mano a mano, una presión alta, la espalda de Bou, Lisandro definiendo por arriba de Navarro, una de las figuras de San Lorenzo. Y después Paul Fernández, otro de los grandes jugadores que mete ese bombazo, ese derechazo para poner a Racing 2-1 en la punta del campeonato. Estamos con la figura del partido, con Lisandro López. ¿Cuánto necesitaban una victoria así después de lo que les había pasado? Sí, por supuesto. Era la idea recuperarnos acá en casa de la caída en Tucumán. Y lo hicimos en el segundo tiempo. En el primero no estuvieron bien. ¿Qué les dijo el Chacho? Por supuesto. Creo que Chacho estaba furioso, con razón.
Creo que entramos con una falta de humildad importante. No pensamos en las cosas que nos trajeron hasta acá, a estar a la punta del campeonato. Nos faltó todo. Por suerte pudimos reaccionar en el segundo tiempo y sacamos un partido bravo adelante. ¿Fuiste importante en esto de cerrar los partidos, con el sacrificio, corriendo todo el partido? Sí, yo trato de transmitir un poco de todo. Necesitamos de la voluntad y del sacrificio de todo para defender, para atacar, y eso es lo que nosotros intentamos hacer dentro de la cancha, más allá del juego y de las individualidades que tenemos. Tratamos de esforzarnos al máximo y es lo que venimos mostrando, creo, desde la primera fecha, así que cualquier cosa menos eso puede faltar. ¿Hoy volvieron a sacar chapa de campeón? No, nosotros tenemos ese objetivo a largo plazo, pero sabemos que es 1-1. Hoy fue San Lorenzo, la próxima será Newell's y tenemos que pensar así, ir ganando, haciendo todo lo posible para ganar partido a partido y así se va a dar. Gracias, Lisandro. Un abrazo. Lisandro López. Ahí estábamos viendo. ¿Vio que le había pedido huevo? Sí, es así. El técnico de Racing, yo lo vi ayer el partido, ¿no? Y en el entretiempo, cuando termina el partido, sale y hace declaraciones, y es un poco filósofo este Chacho Coudet. Primero que hay que entenderla, hay que decodificar, no se le entiende así nomás. Pero una vez que los jugadores lo entienden, me parece que lo entendieron. No sé qué lenguaje usó, pero me parece que lo entendieron, porque entraron a llevarse el partido puesto. Pero bueno, el que se llevó puesto todo es el claro triunfo de Bolsonaro, En todos lados están marcando que esto va a ser importante para la Argentina, de una forma u otra. Bueno, vamos a empezar analizando este tema, vamos presentando los títulos y vamos viendo cada una de las etapas y vamos explicando en qué puede beneficiarnos y perjudicarnos este nuevo escenario. Dale. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. El claro triunfo de Bolsonaro marca una nueva era para Brasil y el Mercosur. El candidato de extrema derecha y exmilitar derrotó al postulante del PT y del fin de Lula, Fernando Haddad, con una diferencia de casi 11 millones de votos. El bloque no será prioridad, dijo Paulo Guedes, futuro ministro de Economía. Incierta época se abre en Brasil. Jair Bolsonaro, exmilitar nostálgico de la dictadura y candidato del Partido Social Liberal, se impuso en el balotaje con el 55,14% de los votos ante el 44,86% de Fernando Haddad. La contundente e inédita victoria de la extrema derecha, habilitada por una diferencia de casi 11 millones de votos, tiene imprevisibles consecuencias para el país más grande de América Latina y la región. Las tendrá en especial para el Mercosur, que según adelantó anoche Paulo Guedes, no será una prioridad para el nuevo gobierno. En una de las campañas más polarizadas de la historia, Bolsonaro, un brasilero de 63 años, con 21 años de diputado, logró capitalizar la decepción de brasileros frente a los escándalos de corrupción, al estancamiento económico que generó la peor recesión en la historia del país y a la creciente criminalidad. Ayer, el sucesor de Temer dejó de lado sus declaraciones extremistas y se mostró moderado. Estableceremos un gobierno digno que trabajará para todos los brasileños. Vamos a pacificar Brasil. Brasil dejará de estar apartado de las naciones más desarrolladas. Los desafíos son gigantes. El tsunami Bolsonaro arrasó Brasil, pero cuando las olas de festejos se retraigan, dejarán al descubierto enormes desafíos económicos, políticos y sociales para el próximo presidente del mayor país de América Latina. Montado en una agenda neoliberal en lo económico y conservadora en lo político y social, el exmilitar deberá actuar rápido. Las aerolíneas rehacen sus planes por la devaluación. Obligadas por el nuevo contexto económico, buscan bajar costos operativos y apuestan por las promociones. También tenemos promociones de aerolíneas hoy en el Cyber Monday, Ahí vi 40% de baja en algunos paquetes y demás. Bueno, para ir viendo cómo está el tema del tránsito y el tema de los servicios, recién estábamos viendo atrasos en los trenes y demás, vamos a presentar a nuestro hombre en la calle. Dale. Proyecciones. Informe de tránsito con Hugo Palamara. 8:19, Hugo, Jorge Ruseler te saluda, buen día.
Jorge, muy buenos días. Iniciamos la recorrida hablando de servicios porque el tren Belgrano Norte opera con demoras. El Roca, Ramal, Cañuelas, Lobos, si bien lo hace ya entre cabeceras, recordamos que estuvo funcionando en forma parcial por obras, pero ahora ya entre las estaciones terminales. Y además la línea E también entre cabeceras pero con demoras, y el resto lo hace por ahora de acuerdo a los cronogramas previstos. Tengan en cuenta, hay demoras en autopista La Plata-Buenos Aires desde el kilómetro 10 hacia Ingeniero Huergo. En el kilómetro 7 hay un vehículo detenido por avería mecánica. Con marcha lenta también acceso a esta altura Hospital Posada Senadido, y la zona de enlace Perito Moreno, 25 de mayo y del Peane, muy lenta también hacia el centro de la ciudad. Hoy vamos a tener 3 cortes por movilizaciones al menos contemplados, Jorge. 9:30 Perú entre Hipólito Yrigoyen y Alsina, frente a la legislatura de la ciudad. En horas del mediodía otro grupo en Corrientes y Anchorena, y a las 18 en Corrientes y Pasaje Discépolo, para luego ir al Obelisco. Finalmente recuerden que hasta la medianoche no se puede estacionar del lado izquierdo en Avenida Córdoba, entre Cerrito y Talcahuano, por la reunión de alcaldes del G20, entonces reiteramos, hasta las 24 no se puede estacionar. Jorge, sí. Hugo, hay mucho tuit que estaba viendo que reclama contra el Urquiza. Sí, el tren Urquiza estaba operando con algunos retrasos, pero no, según nos informan, no lo hace entre cabeceras. Pero bueno, y el resto que te comentaba, ¿no? El Belgrano Norte con demoras, sí. La línea E también, y el Roca, que ya recuperó el ramal Cañuelas Lobos todo su recorrido. Lo que pasa, me parece que la gente del Urquiza, los usuarios del Urquiza, me parece que ya están cansados de este tipo de que esto es medio costumbre, ¿viste? Sí, ya hace varios días que incluso por momentos hasta funciona en forma parcial, luego con demoras, pero bueno, sí, se viene dando desde hace un tiempo, ¿no? Bueno, entonces importante hoy el estacionamiento ahí en Avenida Córdoba, me decías. Claro, Avenida Córdoba, al lado izquierdo no se puede estacionar hasta la medianoche, tramo comprendido entre Cerrito y Talcahuano, porque hoy hay una reunión de alcaldes del grupo G20. Bueno, y bueno, agenda del G20 que complique en la ciudad de acá hasta mediados de diciembre o hasta el 10 de diciembre, más o menos todos los días, ¿no? Sí, hasta que se realice la reunión. La reunión de presidentes. En noviembre va a ser bastante complicado, ¿no? Así que sí, es una cosa que se va a ir extendiendo, como bien decís, Jorge, todos los días. Sí. Te agradezco mucho, Hugo, estamos en contacto, cualquier cosa. Un abrazo, hasta luego. Dale, que tengas buen día. Gracias. 8:22, seguimos con los títulos. Una ciudad blindada para recibir a los líderes del G20, lo que hablábamos recién. Las calles porteñas serán escenario de un despliegue de seguridad sin antecedentes en el país. ¿Qué significa Bolsonaro? ¿Una oportunidad, un enigma para la Argentina? Rodolfo Gil, analista internacional, estuvo anoche con Charlie Fernández y le decía lo siguiente. Una agudización de las tensiones o de los conflictos con Venezuela va a tomar a todo el continente sudamericano. Y para nosotros, en situación particular de defensa, de seguridad, etcétera, etcétera, nos puede traer serios problemas. Y otros temas que creo que hay que prestar atención es, primero, algo que decía Segre, que es la redefinición del Mercosur. Yo no descarto de que Bolsonaro quiera, al estilo como hizo Trump con el NAFTA, aprovechar el poder económico de Brasil, el poder político de Brasil, para tener un Mercosur más amigable a los intereses brasileños. Y lo otro es que se va a diluir un poco esta política que ha sido beneficiosa para el presidente Macri con los Estados Unidos de privilegio. Y perdóname, te pregunto, ¿qué uno tiene que esperar de Bolsonaro cuando empiece? Que hoy decían, me parece que hablaba un colega con mucho sentido común, dice, la gestión de Bolsonaro empieza hoy, no el 1 de enero, porque con la fragilidad de Temer, hoy empieza a mandar... Temer ya le está dando todos los papeles. Exactamente, bueno, entonces... Decía lo siguiente, efectivamente, uno que tiene que imaginar un Bolsonaro estilo Macri que dice voy a abrir mercados y voy a esperar lluvia de inversiones, o un Bolsonaro protegiendo la industria nacional y más cercano a Trump, por ejemplo, por esta coyuntura del mundo. Bueno, estos son la lucha de intereses en la sociedad la sociedad brasileña, ¿no es cierto? La Federación de San Pablo tiene un poder muy, muy grande y hay un sector... Hay el sector muy más dinámico y más cerrado. Claro, el sector más dinámico y moderno de la economía brasileña quiere una apertura, porque está en condiciones de competir en ciertos sectores. No nos olvidemos de lo que es Embraer, por ejemplo, ¿no es cierto? Exactamente. Hay otros sectores, no,
que son muchísimo más proteccionistas. Ahí va a haber un problema de competencia y de conflicto. El ministro de Economía va a ser Paulo Guedes, un Chicago Boy. Pero eso tampoco para espantarse demasiado. El primer presidente del Banco Central de Lula fue Mireille. Sí. ¿No es cierto? Mireille, perdón. Sí. Y muy lejos de esto no estaba. No. Creo que va a haber una apertura al estilo Bolsonaro, pero sí... Dilma tuvo ministros de Economía liberales también. Totalmente. Sí. Ahora, y Lula también. Fue una fiesta financiera. La pregunta de Pato. ¿Cómo ves el futuro del PT? Manejaron el poder durante 10 años en Brasil, ¿y ahora? Y el PT tiene dos posibilidades. Una es quedarse en lo que está, levantando la bandera de lo que es cierto, de los millones de brasileños que arrancaron de la pobreza y ser la bandera de ese pasado tan importante para los pobres en Brasil. La otra es modernizarse, leer cuáles son las demandas sociales actuales que pasan por lo que dijimos esto, los nuevos valores que están exigiendo estas nuevas clases medias emergentes. Decime, por ejemplo, estuvo Bolsonaro hace poco con lo que eran fuerzas policiales, los capitanes, él es militar, Sí. y dijo, si llego al poder, llegan ustedes al poder, dijo. ¿Qué posibilidad hay a través de organismos? Muchos oficiales Estuvieron salidos marchando, del además. ejército, policía, Exactamente. no, son electos diputados. Bueno, exactamente, digo, ¿hay alguna... El vicepresidente. Perdóname, General, soy escéptico, peor que Bolsonaro. soy escéptico, pero ¿hay una posibilidad de organismos internacionales, OEA, Naciones Unidas, Mercosur, de controlar algún tipo de estos posibles desbordes o no? ¿O puede haber un Brasil mucho más militarizado y que miremos con miedo nosotros? Mira, el rol de los organismos multilaterales ha decaído muchísimo. Claro. Ha decaído muchísimo. En situaciones mucho más graves de que las que puede plantear Bolsonaro, que aparte tengamos en cuenta de que Bolsonaro va a tener también un límite en su accionar, que es la justicia brasileña. La justicia brasileña ha tirado varios presidentes y ha llevado al borde de la renuncia a varios presidentes, arrancando desde Getúlio Vargas en la época moderna, pero Collor de Mello, Dilma, es decir, y expresidente. Rodi, fue un gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí lo teníamos a Rodolfo Gil, que fue embajador tantos años por Argentina, analista internacional, con algunas de las apreciaciones, ¿no?, de este triunfo de Bolsonaro, el 55% de los votos, ratificando un rumbo económico ortodoxo, asegurando que va a priorizar el equilibrio fiscal. ¿Le va esta palabra, equilibrio fiscal? Me parece que Brasil tiene 7 puntos de producto de déficit, 7 puntos de producto. Va a priorizar el equilibrio fiscal. Me parece que en Brasil se terminó también el gradualismo. También dijo que hay que desburocratizar el Estado. Sus partidarios van a gobernar en San Pablo y Río. Un resultado que no sorprendió, sin duda, y con este resultado se rompen 16 años de victorias del PT, lo que representa un cambio de signo radical en la política brasilera. Bolsonaro asegura que buscará alinearse con las naciones desarrolladas. Macri lo felicitó y proyectan una reunión en la cumbre del G20. El gobierno sale a calmar inversores que temen por la política y por la recesión. El visto bueno del fondo despejó dudas, la deuda aún es un factor de alerta, el mercado pide el margen del Banco Central. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, va a ir hoy al Senado a defender el presupuesto 2019 y luego subirá al avión rumbo a Nueva York. Ahí lo va a aguardar el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. La CGT insiste con un nuevo paro, un nuevo paro para fin de noviembre. Esperan que el presupuesto salga rápido del Senado. Se habla del 14 de noviembre. Hay que ver qué cambios, qué nuevas cosas, qué modificaciones se negocian en el Senado. IBM se quedará con Red Hat, un gigante del software, por 34.000 millones de dólares. Una ruptura que el mercado va a celebrar, pero que oculta riesgos. Jair Bolsonaro, con el triunfo de ayer, inicia una etapa que romperá con todo lo conocido y que contendrá consecuencias para nuestro país. Sus gestos de acercamiento a Macri generarán una alianza real. Su promesa de no romper el Mercosur debe ser tomada al pie de la letra, o hay que escuchar a las personas de su entorno que abogan por negociaciones comerciales internacionales por fuera del bloque. ¿Va a cumplir sus promesas de encaminar a Brasil por la senda de reformas que le reclama el mercado, o va a ceder a las presiones cruzadas que ya se insinúan
en su círculo íntimo. Y por último, ¿corre riesgo la democracia con el poder en sus manos? Preguntas que se hace hoy, ámbito financiero. YPF promete invertir $5.000 millones por año. En la parte política, Cambiemos acelera la estrategia para retener el voto progresista y los radicales ya ven una paso presidencial y Lustó, sí, Martín Lustó, sale de campaña por el interior, con lo cual se presenta un fuerte enigma porteño. Fondo Monetario, cambios después de las elecciones del 2019. Para el board del Fondo Monetario Internacional, a que aprobaba el viernes el segundo acuerdo con la Argentina, el gobierno debía comprometerse a que avanzará en una reforma previsional seria, profunda y sustentable. El oficialismo se comprometió a avanzar el próximo año en un proyecto estructural, pero solo después de las elecciones presidenciales del 2019. Antes, sería una utopía pensar que en un año electoral el macrismo pueda conseguir los votos suficientes para que el Congreso apruebe una reforma de este tipo. Por el otro lado, hubo elogios al Banco Central. Bienes personales, la presión será mayor a la esperada. Los empresarios están inquietos por el nuevo ventilador K. Fondos Ojero, las provincias rechazan la compensación. Muchos mantendrán demandas ante la Corte. Bueno, títulos, los temas principales que se van hablando en la mañana. A ver si tenemos algunos otros aquí en las portadas ahora. Bueno, sí, una tragedia aeronáutica de magnitud, un avión con 189 personas de una línea low cost se estrelló en el mar de Indonesia. Una noticia prácticamente de la última hora. Los medios internacionales analizando cómo repercute en los medios del mundo la victoria de Bolsonaro, la derrota de Haddad, un golpe demoledor para el partido de Lula, algo que escuchábamos recién a nuestro amigo Charly Fernández, que decía, bueno, cómo se rearma esto, ¿no? Liga Española, Jorge Valdano durísimo contra las dos estrellas del Real Madrid. Debate en el presupuesto, el Senado negocia para moderar el impacto de suba de bienes personales. La Oficina Anticorrupción pide indagar otra vez a los arrepentidos, creen que no contaron todo lo que saben. Cannabis medicinal empieza en el Garrahan, el primer ensayo clínico de la Argentina. Bueno, así se van sucediendo los distintos temas. Bueno, tenemos el cumpleaños de Mirko, ¿Cómo podemos dejar afuera el cumpleaños de Mirko? Cumpleaños de Mirko que parece que ambientación, comida, todos los detalles, la intimidad del increíble primer cumple del hijo de Marley en la tapa de los diarios. Bueno, estamos bárbaros en la Argentina, la verdad. Vamos desde Bolsonaro hasta el hijo de Mirko. Como ven, cubrimos todos los temas. 8:32, momento despertador, hoy sinfónico en Proyecciones. Dale. Proyecciones, para estar siempre en tiempo.
Y hoy con esta versión de la London Symphony Orchestra de Eleanor Rigby, le estamos agradeciendo a Le Petit Mar este momento de desayuno que nos da Le Petit Mar, siempre en Suipacha 483, delivery sin cargo al 43220363, todo el delivery, desayunos y facturas, más todo el almuerzo que ustedes quieran, todo con lo nuevo que es la comida al peso, prácticamente de todas las minutas, de todos los platos calientes que tiene Le Petit Mar, que es un amplio listado, menú y de posibilidades. Ya saben ustedes, Suipacha 483 tienen delivery sin cargo, tienen todas las tarjetas, también tienen la Restaurant Card al 43220363. Pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Hasta las 9, Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. So 8:39, 19:08 la temperatura. Lapidario estuvo el Fondo Monetario, el staff del fondo. Deuda insostenible por magnitud y volatilidad global. Rescató el organismo que el 40% del endeudamiento es intraestatal, pero señaló que la deuda es sostenible, pero con una probabilidad, no con una probabilidad alta. Subrayó el posible impacto recesivo del ajuste, sobre todo el peso de la deuda en dólares. Brasil, hay que calibrar la profundidad del cambio antes de estimar su impacto. Es probable que los mercados reciban con números positivos hoy el contundente triunfo de Jair Bolsonaro. Con una diferencia en torno a 10 puntos sobre su rival del PT, Fernando Haddad, no hay duda que el resultado traduce un primer sentimiento del electorado brasileño, el deseo de apostar a un cambio radical al instalar en la presidencia a un dirigente que prometió dejar atrás cualquier contacto con el sistema político que gobernó en las últimas décadas. Impacto, situación actual del sistema político a un año de las elecciones en Argentina. Impacto del tema Bolsonaro lo analizaba anoche Alejandro Katz, politólogo, analista político, autor de libros, escritor, en el programa de Charlie Fernández en América 24. Yo diría que estamos complicados en varios sentidos. Estamos complicados, hablan con un macroeconomista y da las cifras. Sí. Hablan con un transeúnte en una esquina y también las da a su manera.
quiero decir, hay una caída muy importante de la actividad, hay mucho temor por los puestos de trabajo, hay un debilitamiento del salario importante, hay una situación muy compleja. Yo creo que lo que le agrega complicación a la situación es que aún si se estabilizara la macroeconomía, aún si la inflación bajara el año que viene al 23%, como decían, si la actividad empezara a retomar un poco, yo creo que entramos en un año electoral con muchos candidatos y muy pocas ideas. Quiero decir, el país no atraviesa estas crisis solo por la incompetencia de los elencos gobernantes. En alguna medida hay incompetencia. Yo creo que el gobierno cometió muchos más errores, mucho más graves de lo que quiere admitir, pero el país entra también en estas crisis por un problema vinculado con el modelo de desarrollo que no termina de definir. Tulio Elpirín Dongui lo describió hace muchos años en términos de un empate hegemónico. Claro, totalmente. Hay un grupo vinculado con la producción agropecuaria, exportador, etcétera, que eventualmente impone una política económica que es una política económica sustentable desde el punto de vista macro, pero no desde el punto de vista social. No genera empleo, no distribuye riqueza, etcétera. Y luego es sustituido por otro elenco gubernamental que impulsa una industria y un mercado interno, destruye ahorro, estimula el consumo, es de muy baja productividad y entra en una crisis de sector externo, con lo cual es sustituido por otro staff. Quiero decir, no estamos discutiendo cómo salimos de esa trampa. Obviamente. Entonces podemos estabilizar la macroeconomía, pero si no decidimos cómo salir de la trampa del empate hegemónico, no tenemos un futuro muy interesante. Y además, lo que más te rinde a veces en términos políticos, por lo menos en la corta, es, como dice Alejandro, es polarizar más y discutir el 25% de un lado contra el 25% del otro. Digo, te aparecen las voces más duras del macrismo, destrozando todo lo que tiene que ver con el kirchnerismo, y del kirchnerismo también te aparecen esas voces. Y electoralmente, cuando se intenta un camino presuntamente del medio, se fracasa, porque como no hay lugar, ¿no? Sí, de un lado la polarización da buenos réditos electorales, al menos en estos años los ha dado. Se agitan de los dos lados. De otro lado, ese centro del que hablas no funciona porque no tiene nada para proponer. No es que no funciona porque la polarización da buenos réditos. Ahora, yo agregaría a este problema, que es un problema histórico de la Argentina, un problema mundo que la elección de hoy de Brasil no hace más que exacerbar. Un mundo que está entrando, si es que no entró ya plenamente, en una etapa muy peligrosa, en una etapa de repliegue nacionalista, de desarrollo de los mercados nacionales a expensas de la cooperación internacional. Todas las experiencias de las que hay registro de políticas de este tipo, como las que está impulsando Trump, que dan en el corto plazo buenos resultados. La economía norteamericana crece, el desempleo baja, los salarios siguen bastante estancados de todos modos, pero la economía funciona. Todas las experiencias de ese tipo, y no hay que hablar más que con los buenos historiadores económicos argentinos, que los hay muchos, Cortés Conde, por ejemplo, todos no hacen más que señalar que esos resultados a corto plazo provocan catástrofes en el mediano plazo. Ahora, Alejandro, voy a hacer una pregunta que podés no contestarla, pues me hago cargo de lo que pregunto. Si en las elecciones del año que viene hubiera que elegir entre Macri o Cristina, ¿no sería un retroceso para los argentinos? Yo creo que Argentina retrocede siempre de un modo muy particular, que es acelerando en el barro, ¿no? Lo que quiero decir, Charlie, me parece que el problema no es elegir entre Macri o Cristina, me parece que el problema es que la sociedad argentina no está produciendo ideas posibles de un futuro distinto. Y la clase política, que es la que
más intensamente debería preocuparse por producir esas ideas, está muy poco interesada en al menos hacerse las preguntas. Si uno mira... Alejandro acá rescata que el proceso político argentino tiene muy pocas ideas nuevas. Y lo mismo prácticamente es lo que sugieren en Nueva York. Analistas de bancos y fondos de inversión preguntan en la bolsa de New York por las chances electorales de Macri y su política tarifaria. Consultan por YPF, recesión, los cuadernos y la estabilidad regulatoria preocupan a Wall Street. Mientras en Washington, Estados Unidos, el fondo aprueba el desembolso de 5.700 millones de dólares en el crédito para la Argentina a 375 kilómetros en Wall Street, analistas de bancos y de fondos de inversión preguntaban por el impacto que tiene este acuerdo por la recesión económica y las chances de Cambiemos. Sucedió durante una presentación de YPF en el Stock Exchange y en el NICE de su plan estratégico 2019-2022. Allí, en el sexto piso, el presidente de la compañía, Miguel Gutiérrez, tuvo que enfrentar las preguntas de los analistas que por largo excedieron a las preocupaciones petroleras y derivaron a los riesgos políticos y regulatorios de la Argentina. En una amplia gama de consultas, los analistas hicieron referencia a la recesión, a las posibilidades de una reelección del presidente Macri y con eso el mantenimiento del modelo económico o el riesgo de un volantazo. ¿Cómo se encontrará la demanda para la oferta del gas y el mercado eléctrico? Y hasta sobre el notebook case, el caso de los cuadernos, que probarían la corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo. Las preocupaciones de los investigadores financieros son lógicas y hasta fueron esperadas por las autoridades de YPF. De su análisis llegará en algunas semanas el State, el reporte sobre el estado de acción que definirá la suerte de la empresa en el corto plazo. En el encabezado va a decir, compre, mantenga o venda con su justificación correspondiente. Las acciones de las compañías que cotizan en Wall Street cayeron este año el 84% en dólares, como por ejemplo Banco Superville. YPF perdió 38% desde su máximo el 2 de julio, cuando el ministro y hoy secretario Iguacel transcurría sus primeros días en el nuevo cargo con promesas de cambio regulatorio. En YPF creen que el 90% de la caída de la acción se debe a la estresante situación financiera de la Argentina y no tanto a los cambios que impuso Iguacel. Por lo pronto, los inversores reaccionaron bien el viernes a los anuncios de la petrolera, en la que el Estado argentino tiene un 51% de acciones. La acción de YPF subió un 4,35% hasta los $15, después de que la empresa prometiera aumentar hasta un 40% su producción de hidrocarburos, petróleo y gas en conjunto para los próximos 5 años, con inversiones de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares cada año y el desendeudamiento hasta niveles que no sean inquietantes. YPF la semana pasada cumplió 25 años que está cotizando ya en los mercados internacionales. Realmente eso es un poco lo que se estaba midiendo. Y con respecto al tema del Mercosur de Paulo Guedes, que les comenté, en una entrevista con la prensa brasilera, entre ellos medios argentinos, el futuro ministro de Economía fue contundente. La Argentina no es una prioridad, el Mercosur tampoco es una prioridad. Reivindicó que este día de victoria fue un día de celebración y nosotros tenemos un diagnóstico y el plan económico tendrá varios bloques, pero en lo inmediato los objetivos son el ataque al déficit fiscal y a la apertura de la economía. ¿Cómo ve el Mercosur hacia adelante? El Mercosur es muy restrictivo, dijo. Brasil quedó prisionero de alianzas ideológicas y eso es malo para la economía. Para el futuro ministro de Bolsonaro, el Mercosur cuando fue hecho resultó totalmente ideológico y es una presión cognitiva. La pregunta es si usted cree que también ahora es ideológico. No lo va a hacer con nosotros, fue ideológico, en el sentido que usted solo negocia con gente que tiene inclinaciones bolivarianas, pero entonces va a ser desmontado el Mercosur. De nuevo, su pregunta está mal hecha. La pregunta es, ¿solo voy a comercializar con Argentina? No. ¿Solo voy a comercializar con Venezuela, Bolivia y Argentina? No. Nosotros vamos a negociar con todo el mundo. Pero Bolivia y Venezuela no están en el Mercosur. Por ahora está Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. ¿Qué va a pasar con ellos? Serán más países. Nosotros no vamos a ser prisioneros de relaciones ideológicas. Nosotros haremos comercio. ¿Pero el Mercosur va a ser expandido o se va a reducir? El Mercosur es otra alianza de algunos países, como ella dijo. Pero si yo quiero negociar con el resto del mundo,
¿Podemos? Entonces la relación con Argentina no es prioridad. No, no es prioridad la Argentina. El Mercosur tampoco es prioridad. Es lo que usted quería oír. Conozco ese estilo. Argentina no es prioridad. Para nosotros la prioridad es comerciar con todo el mundo. Así fue el diálogo directo con Paulo Guedes. La semana pasada, el presidente Jair Bolsonaro, en medio de una conferencia de prensa, la pregunta que se hizo fue si iría a visitar pronto al presidente Mauricio Macri. En ese momento, cuando todavía era candidato, dijo: hablé hace muy pocos días con el presidente Macri y le garantizo que habrá una relación excelente, será una alianza óptima. Este domingo, el mandatario argentino felicitó a Bolsonaro poco después de que confirmase su triunfo. Le dijo: deseo que trabajemos pronto juntos por la relación entre nuestros países y bienestar de argentinos y brasileros. Lo manifestó por Twitter y luego lo llamó por teléfono. Así que bueno, veremos un poco cuando pase el tiempo y se vaya verificando el tema. Hablando de tiempo, 8:51, la temperatura sigue en 19,8 de térmica y de temperatura, y es momento de presentar el informe Rousseler. Informe Rousseler. El informe lo empezamos con un análisis de Rodolfo Santangelo sobre Brasil y sobre el momento actual de la economía argentina. Claro. Copperfield hay que se llama. Sí. No, a ver, Brasil tuvo 3 años espantosos, hasta el año pasado, tuvo una recuperacioncita este año. Imagino que lo primero que pasa con Bolsonaro es que se evita una situación mucho peor que probablemente hubiera tenido con el candidato del PT. Imagino una economía que se puede seguir recuperando lento, despacio. El mundo no está con recuperaciones importantes, no hay recuperaciones tipo B corta y esas fantasías que se dicen por acá. Sí, que se dicen para acá aparte. Tendremos probablemente un tipo de cambio, una moneda más fuerte en Brasil, o sea, no vamos a tener un real tan débil, y en ese sentido la relación peso-real puede estar un poquito mejor. Yo creo que Brasil puede ser uno de los factores externos que ayude un poquito. Ahora, hace tiempo, Rodolfo nos contaba que iba, así como criticaban hace un tiempo el tema de la macro, ahora él nos decía: dentro de un tiempo te vamos a decir, la macro está bien y la micro está mal. ¿Es esta situación hoy en la Argentina? No, pero la macro empezó un proceso de corrección a partir, primero impuesto por la realidad de lo que vivimos desde marzo, sobre todo con el tipo de cambio, y ahora con el acuerdo con el fondo, sobre todo con que es un acuerdo con el fondo muy fuerte. Bueno, 25.000 millones en marzo y otros 25.000 millones el año que viene. De 50.000 millones de dólares que va a terminar el 10 de diciembre, si cumplimos con las metas, obviamente, donde acá está corrigiendo la situación fiscal. Vamos a llegar a un casi cero déficit primario, sin contar la deuda, para fines del año que viene, y a una corrección del sector externo, donde van a caer las importaciones, se acaba la fantasía de 5 millones de argentinos yendo al exterior en el verano, lo que se llama el déficit del sector externo. Vamos a tener un tipo de cambio más lógico, y esperemos que el año que viene tener una tasa de inflación que sea, invento un número, la mitad de la altísima. Para que haya tasas más razonables también, aparte de inflación. Sí, con tasas de interés casi te diría más que razonables, muy altas, pero es un proceso, una larga corrección de desequilibrios macroeconómicos que viene para largo. Yo te diría, mira, el país más grande que tiene hoy un acuerdo con el fondo en los últimos años es Ucrania. Y Ucrania lleva 5 años de una corrección macroeconómica lenta, dolorosa, complicada, así que estos procesos son muy largos. Rodolfo, en el debate por el presupuesto, la oposición, básicamente la gente del Frente Renovador y Diego Bocio, hablaban de que el PBI iba a caer 3% este año y 2% el año que viene. ¿Son datos factibles, reales o demasiado pesimistas? ¿Cómo lo probablemente caiga un 4 y pico % el acumulado del bienio. Sí, acá dicen 5, bueno, está bien. No sé exactamente cuánto este año, cuánto el año que viene, pero un 4 y pico. Pero es un golpe, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Bueno, vos pensás que de los últimos 8 años, incluyendo el año que viene, o sea, el proceso 2012-2019, que son 8 años, Argentina va a haber tenido 5 de caída y 3 de recuperación. Creo que no hay otro país en el mundo con 5 años de caída sobre 8.
veníamos otra en el 2009 altísima. Así que, y esto es el costo de haber subestimado la macroeconomía, claramente, lo que te lleva a estas correcciones, a estas contracciones económicas, el desequilibrio macroeconómico. Acá no pasó nada en el mundo sustancialmente importante. Acá es la corrección macroeconómica que un día pasa algo y te lleva a esta recesión, casi digo, purificadora, ¿no? Sí. Ahora, perdóname. No, dale. Porque muchas veces hablamos de los plazos de recuperación. Ahora el gobierno insiste en que en junio se van a notar señales positivas de la economía y que viene la famosa B corta. En junio probablemente, si llueve y el sector agrícola acompaña, tengamos un segundo trimestre positivo respecto al segundo trimestre de este año. Pero te diría que de los 4 trimestres que constituye un año, el año que viene, probablemente tengamos 2 positivos y 2 negativos y el año como negativo. Así que, no, señales, esto va a ser una letra L, va a ser una larga letra L. No B corta, sino L. No. Yo te diría que no B corta y ni siquiera V. Sí. Ni siquiera V. Yo una larga letra. Es un dato, Patito, para. Pero por eso. Una letra L larga. Obviamente el sector agrícola. Va a haber excepciones. Yo te diría un 20% de la economía probablemente tenga una recuperación. Todo lo que sea economías regionales, sector agrícola. El turismo claramente verano. Pero los ciudadanos de a pie, que combatimos la inflación, el 80% de la economía restante va a terminar 2019 por debajo de donde estaba 2012, así que... Ahora, mira, ayer hablábamos la importancia política de este dato. Ayer hablábamos por radio con Alejandro Katz, que estaba sentado al lado tuyo, que está sentado al lado tuyo, exactamente, donde él decía que, y yo creo que es cierto esto, que se esperaba del gobierno de Macri, que de pronto podía haber no demasiada sensibilidad social, pero él dice, y yo creo que es cierto esto, que la enorme mayoría de los argentinos, es más, hasta el kirchnerismo pensaba que en lo macroeconómico este gobierno no se iba a equivocar, o por lo menos tan feo. Y te pregunto, ayer hablábamos con un exfuncionario de este gobierno, se fue hace poco, trabajaba con Duhovne, y yo le digo, ¿por qué se equivocaron tanto de decir en marzo que lo peor había pasado y ahora estamos donde estamos? Y él dice algunos argumentos, que la herencia, que la cuestión de la estructura, de lo que pasaba afuera. A vos te pregunto, ¿has hablado con alguno? ¿Vos tenés algún dato de por qué les fue como les pasó esto? Yo creo que se subestimó enormemente la situación, se subestimó, displicentemente se subestimó y se sobreestimó la... Y vos y algunos eran pocos los que decían que cuidado, decían, ¿te acuerdas? Mira, yo soy un profesional de la macroeconomía, yo creo fervientemente en mi profesión, yo soy un enamorado de mi profesión y creo que los números son muy importantes. Y bueno, puede subestimarla bajo la idea de que venimos nosotros y la sacamos de taquito. Exactamente. Yo creo que acá claramente hay una responsabilidad de la administración anterior que dejó una bomba de tiempo sin explotar. Se subestimó la bomba que dejó Cristina, ese es el análisis de Rodolfo Santangelo. Pocos candidatos extranjeros han despertado tantos temores y dudas y desatado tantas especulaciones en Argentina sobre su futura gestión como el flamante presidente electo de Brasil. Es el enigma Bolsonaro, un desafío pero tal vez también una buena oportunidad para el último año de mandato de Mauricio Macri, sobre todo después de confirmarse que su triunfo fue contundente pero menos holgado de lo que se preveía al final de la primera vuelta. Esa podría ser la mejor síntesis y el análisis que se hacen en las primeras horas posteriores a la elección. Funcionarios del gobierno, dirigentes de la oposición, diplomáticos argentinos y expertos en las relaciones argentinos-brasileras dispuestos a arriesgar algunas hipótesis, pero sin ánimo de intentar ningún pronóstico asertivo. Todo esto, claro, con un desafío mayúsculo que implica para Macri constituirse en un socio sin ser visto como un aliado, si es que Bolsonaro concreta en su gestión las alarmantes expresiones racistas, xenófobas y discriminatorias de cualquier minoría con las que hizo campaña. El macrismo, al igual que varios analistas, se ilusiona con que no se harán realidad, invoca los frenos y contrapesos de las instituciones de Brasil y la convicción de que no todos sus electores lo votaron por esos exabruptos ni estarán dispuestos a tolerarlos. Si lograra posicionarse en el lugar de socio pero no de aliado, el presidente argentino seguro podrá sacar provecho de la nueva realidad. Pero es demasiado temprano para aventurar resultados, tanto como para saber si Bolsonaro va a aceptar ese vínculo. Al fin y al cabo, como lo definió uno de los hombres más cercanos a Macri, estamos ante la aparición de un animal nuevo y todavía no tenemos idea de qué especie es. Análisis de Claudio Jacqueline en Nación de Hoy sobre un enigma, un desafío y una oportunidad
para la Argentina. El problema de Argentina es político y no es económico. La Argentina se encamina a un déficit cero producto de altos impuestos y sin baja de gastos. La deuda está bajo control. Sin embargo, en lo político, algunas preferencias de la sociedad por votar a Cristina nos hacen recordar el default y se alejan las inversiones. La política de Macri no ayudó a olvidar al kirchnerismo. ¿Qué miran de afuera? La composición de la deuda. La deuda el 30 de junio del 2018 asciende a 327.000 millones, que equivale al 77% del PBI. Esto implica que el PBI asciende a 422.700 millones y la deuda se divide en deuda intraestado, deuda con organismos internacionales y deuda con el sector privado. Intraestado, 136.000 millones. Deuda con organismos internacionales refinanciable, 42.000 millones. Deuda exigible con el sector privado, 148.600. Del total de la deuda, un 74% está constituida en moneda extranjera y un 25% en moneda nacional. La deuda con el sector privado es la más importante porque es la que es exigible con terceros. Del total de la deuda exigible, un 52% está bajo legislación nacional y un 47% bajo legislación extranjera. La deuda con privados representa el 35% del PBI y el 15% de la deuda es en pesos, el 1,8% es en pesos ajustable por inflación y el 82,5% es ajustable en moneda extranjera. El vencimiento de la deuda, sin tener en cuenta la pendiente de reestructuración y que suma 145.000 millones, les diría, vamos a ver, entre el año 2018 y 2019 vence el 26%, del 2020 al 2024 el 28%, del 2025 al 2034 el 32% y de ahí para adelante el 13%. El 26% opera dentro del mandato de Mauricio y con el acuerdo del fondo más la renovación parcial del E3, esto se sobrelleva sin problema. El próximo gobierno se va a encontrar con una alta concentración de deuda de corto plazo que invitará a una reestructuración a mayor plazo, ya que de seguir a este ritmo el próximo gobierno tendrá concentrada deuda por un monto de 80.000 millones de dólares. La mayor parte de la deuda privada está constituida en dólares a tasa fija instrumentada por títulos públicos. Si bien una suba de tasas nos afecta el stock de intereses a pagar, no se modifica, solo que habrá que tomar deuda a mayor tasa si es que no podemos enfrentar el pago de intereses y de capital. La Argentina no enfrenta a corto plazo problemas graves con el vencimiento de deuda pública, sin embargo, debe trabajar en lograr equilibrio presupuestario para que en mejores condiciones salga a realizar una reestructuración de deuda de los años futuros que le permita descomprimir el escenario financiero de corto plazo. ¿Qué significa reestructurar? Significa reestructurar de mercado, es decir, y ofrecer bonos más largos por bonos más cortos, en forma voluntaria. La Argentina es mayoritariamente en dólares. La deuda está en manos de inversores extranjeros y en título público, lo cual nos hace altamente dependientes del capital extranjero para armar nuestro presupuesto financiero. Si vemos Brasil, por ejemplo, tiene escasa deuda externa, mayoritariamente la tiene en reales y a tasa fija, y la mayor parte de la deuda de Brasil es interna y en moneda local. Nuestro país devaluado no resuelve el problema de la deuda, podríamos decir que la devaluación lo agrava, ya que la devaluación solo sirve para licuar el gasto público y empobrecer mayoritariamente a todos los argentinos. Esto no invalida que necesitamos un tipo de cambio alto para exportar o una fuerte baja de impuestos que nos haga competitivos. Bueno, desde el exterior, ¿qué es lo que se busca? El tema saber, el tema del resultado fiscal, decíamos cuáles eran las dudas que Wall Street está mirando a esta hora. Primero, el resultado fiscal. Argentina tiende a tener un resultado fiscal equilibrado en el año 2019 y superavitario en un 1% del PBI en el año 2020. Lo que nadie dice es que para esto hay que bajar la obra pública y subir los impuestos que afectan las exportaciones. Deuda pública, el segundo punto, Argentina tiene una deuda pública mayoritariamente en dólares y en manos de extranjeros, que es a la inversa de Brasil. La política interna, el resultado electoral en Brasil, hizo que el real se apreciara de 4.20 a 3.69. Esto se debe a que quien gana en Brasil tiene una mayor afinidad
con recuperar el superávit fiscal, honrar la deuda, privatizar y apostar al crecimiento. Brasil tiene reservas que equivalen al 15% de su PBI y se ubican en los 300.000 millones de dólares. La inflación en Brasil, 4% anual. La tasa de corto plazo en Brasil, 6,5%. La moneda argentina perdió 50% de su valor, la inflación minorista va a terminar el año entre 40 y 45, las reservas representan el 11% del PBI y la conducción política no está convencida de que el camino a seguir sea pagar la deuda pública, tener un presupuesto equilibrado y recuperar el valor de la moneda. Porque la mayoría de las fuerzas políticas argentinas, no el gobierno, no Cambiemos, en Cambiemos, el PRO no sé la Unión Cívica Radical, pero las fuerzas políticas en general se oponen a tomar deuda del fondo, pero no indican cómo resolverían el problema de la falta de financiamiento. Por ende, desde el exterior suponen que si llegan al poder no honrarán la deuda pública. La política del kirchnerismo durante 12 años no logró levantar la cesación de pagos declarada en el 2002. Esto implica que no hubo voluntad de pago. Se pagó tarde al Club del País, se expropiaron empresas, hubo juicios por no pago de bonos, hasta la fragata Libertad nos quisieron embargar en el gobierno kirchnerista. Así que, con esto de que vuelve Cristina, lógicamente, si Cristina es candidata, preocupa, y es uno de los puntos que menciona hoy el cronista en su página 3, que la vuelta de Cristina es uno de los temas que más consultaron a Miguel Gutiérrez en la exposición que hizo el viernes en el New York Stock Exchange, en el aniversario de cotización de YPF, donde estableció el plan estratégico 2019-2022. O sea, volvemos a la misma discusión del año 2015. El actual gobierno hizo muy poco para hacerle olvidar a los argentinos las malas gestiones pasadas. Gobernar es explicar, y acá nadie explicó que estábamos sin crédito externo, que nos quedamos sin energía y que el ajuste teníamos que realizarlo antes, porque si no podíamos caer en un problema mayor, y caímos en un problema mayor. En el corto plazo, yo creo que va a seguir la tasa alta, que el dólar va a estar tranquilo, que van a salir a vender dólares a futuro y van a salir a vender dólares en el mercado de contado. 9 y 8, hoy me fui ahí, a donde decían que lo mandaban en la carabela a ver si había allá arriba. Hay tierra, le decían, vete allá arriba, donde tenía que, y ya me fui, le tomé 8 minutos al señor Hugo Grimaldi. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Te fuiste al pasto. Al pasto, está bien. No quise ensuciar la mañana. A la banquina con un poquito cachito de pasto. ¿Cómo andás? Bien, estoy bien. Me acosté tarde anoche porque estuve haciendo un recorrido, fui a buscar, estaban cerrados los negocios y tenía que comprar habanos y whisky para un amigo. Y entonces se lo tenía que mandar porque se había quedado sin ese material y estaba complicado. Me acosté muy tarde. Y estaba complicado. Me acosté muy tarde. No pescaste, no importa. Dedicado a don Ariel Holland, la chanza. Bueno, muy bien, Ayer Independiente muy mal. No, usted muy bien el otro día, Yo creo que, yo sé que ha habido anteriores, ¿no? Pero es la primera vez que yo recuerdo dar vuelta a un partido, que perdés 2-0, que te quedás con 10 jugadores y que pensás, bueno, esto está cocinado, que nos hagan precio, que mejor 2 que no 3 y 4. Te digo la verdad, yo vi el partido, vi el primer tiempo. Cuando vi que Colón le ganaba 2-0, decidí mirar otra cosa. Bueno, te perdiste. Porque realmente, claro, después en el resumen, cuando vi que había 3-2, salí rápido a ver el resumen y sobre todo la frase del técnico de Colón, el amigo, una gran persona para Huracán, un amigo de Huracán. Claro, ¿no? pero creo que estaba muy enojado con pero estaba un poquito nervioso, lo noté, ¿no? Un poco nervioso. Y Alfaro estaba, pero dicen que Alfaro se va a Boca, ¿es cierto eso? No lo sé. Bueno, dicen que es candidato a ir a Boca, porque me parece que es un gran técnico. Parece que el mellizo se va a Estados Unidos. Yo qué sé, le mete en la cabeza cosas a los jugadores, no es el estilo que me gusta a mí, pero tengo que reconocer un montón de cosas que
tampoco él tiene el plantel que a todos nos gustaría tener. Entonces, Seguro. con lo que tiene hace maravilla. se arregla. Hace maravilla. No, y busca muy bien jugadores. ¿Viste? Él compra berenjena y entonces con la berenjena, ¿qué hace? Y hace un pastel, De todo, hace revuelto, ensalada, hace- hace un revuelto, hace todo. Entonces es un tipo valioso. Claro, muy, seguro. Muy valioso, así que no me extraña que busque Seguro. algún otro horizonte. Yo vi River y Boca y cada vez juegan peor los dos. Sí, claro. Bueno, vamos a ver mañana y pasado. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué opinás del tema Bolsonaro? Nada, ¿qué voy a opinar? Que los pueblos tienen todo el derecho del mundo a elegir a quien se le cante. Y me molesta mucho la izquierda Página 12, la izquierda Pepe Mujica, que creen que únicamente los pueblos son inteligentes cuando los votan a ellos y no a los otros. Entonces la gente vota como se le canta y después hace cargo. Y chau. Porque así es la democracia. Y si tienen que volver, los de izquierda volverán. Y si tienen que comerse un periodo de X cantidad de tiempo, más jugado a la derecha, otro tanto. Ahora, lo que el periodismo no le perdona, bueno, en general la Argentina, ¿no? Que usa el adjetivo de derecha, como en España dicen de derechas, como un peyorativo. Entonces no le perdonan a Bolsonaro que no sea de izquierda, que sea de derecha. Entonces la ultraderechista, no, la verdad que ya lo veremos, ya lo veremos caminar. Yo la verdad no me asusto, me preocupa tanto como me hubiera preocupado que ganara Haddad. Honestamente es así. Porque Haddad significaba un continuismo, pero de última los brasileños se van a dar el gobierno que querían tener. Seguro. Y se harán cargo de las consecuencias. Seguro. Yo creo que a todos los que hablaban sobre los temores de Bolsonaro, ¿no? Su militarismo, sus frases del pasado, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un tema ahí que marca un poco a las claras lo que es Brasil. En Brasil el sistema legislativo tiene mucha fuerza. Yo recuerdo 2 impeachment fuertes, el de Collor de Mello en su momento y el de Dilma. A Dilma, ¿por qué la echaron? No por actos de corrupción. A Dilma la echaron por haber cubierto el déficit fiscal con fondos que no debían ser los que se utilizaban para cubrir el déficit fiscal. Si eso fuese la Argentina, tendrían que haber echado a todos los presidentes. ¿Sí, claro? Veo los números de Brasil y veo una inflación del 4% y una tasa del 6,5%. Está bien que tuvieron 5 años. 4 anual. 4 anual, sí, gracias. 4 anual. Nosotros estamos hablando del 5, del 6 mensual. Estamos en una situación donde yo sé que vivieron una recesión durísima. Lo escuchaba a Santangelo anoche y hablaba y ahí es donde tenemos que volver y analizar bien los argentinos. Él mencionó que lo que él ve para la Argentina es una larga L. Viste que en el gobierno se habla de B corta el año que viene. Bueno, él ve una larga L. Y explicó que entrar en un plan del fondo, mencionó que el último caso fuerte de entrar en un plan del fondo es Ucrania. Ucrania hace 5 años que está mejorando la macroeconomía ucraniana, que parece que también en un momento fue un desastre. Y lo que quiso decir en otras palabras es, Argentina sigue este camino. Y vamos a tener 5, 7, 10 años. El trasvasamiento a la economía real. Exacto. Va de largo. Va de largo. Bueno, probablemente los ucranianos tengan más paciencia que los argentinos. Bueno, y entonces decía él, si entramos en este camino diciendo, si viene una reelección de Macri, apuntando a ese escenario, vamos a seguir en este camino, se van a hacer las reformas, vamos a ir mejorando, pero ninguna B corta. Es más, dijo, ninguna U tampoco. O sea, una L donde va a haber sectores, dijo la economía, quizás el 20% de la economía mejore fuertemente, pero hay un 80% que va a seguir en la transición que estamos. Ahora dijo, y si viene Cristina y si viene el peronismo, bueno, ya plantearon de que no quieren seguir con este esquema, pero eso implica volver a todo lo que ya conocimos, controles, cepos, etcétera, etcétera, ¿no? Probablemente, digo, no lo sé, hiperinflación. Sí, bueno, golpes inflacionarios, al final de la carrera. Claro, porque todo lo que es importante, y también lo mencionaban por Brasil, que es lo que se enfrenta, porque Brasil dentro de esto tenemos estos números, pero Brasil tiene un déficit de 7 puntos del producto. Sí, claro. Gran parte originado por los intereses de deuda, O sea, Brasil tiene 80% de deuda de producto también.
O sea, el tiempo del gradualismo en Brasil terminó. Por eso no es Bolsonaro que le encanta el plan de Guedes, es que tiene necesidad de estar implementando una reducción de ministerios, una venta de empresas públicas, o sea, todo lo que viene para adelante. Yo creo que lo de Bolsonaro para Argentina es una gran oportunidad. Me parece a mí que es una gran oportunidad. Hay que ver si nosotros, la clase política y la sociedad, tiene la visión de aceptar esa posibilidad. Yo creo que el Mercosur va a ser rediseñado. Sí, es lo que dice Pablo Guedes hoy en un reportaje muy bueno que le hace Leonora Goldman en Clarín. Justamente habla de que el Mercosur y la Argentina no es prioridad para Brasil. Claro, lo que está diciendo es, nosotros vamos a hacer tratado de libre comercio, como hizo Chile. O sea, es el esquema de Chile, el esquema de Colombia, ese es el esquema de México. Ese el esquema que la Argentina nunca pudo seguir, claro, porque estaba metido en el Mercosur. Porque estábamos embretados con el Mercosur, claro. Entonces ahí es un poco el cambio. Quizás es un cambio que en Argentina no veamos en el 2019. No vamos a ver grandes cambios en el 2019. ¿Por qué? Y básicamente porque es un año político. Claro. El Congreso en año político no trabaja nunca. Gracias que ahora sancionan el presupuesto y me parece que después alguna cosa más si es de emergencia y chau. Así que eso me parece que es el tema. Pero me parece que es si Argentina tiene el convencimiento y la viveza de acompañar a Brasil en la que se viene, me parece que podemos estar. ¿Por qué? Yo digo porque Brasil nos tracciona muchísimo a nosotros, digamos. Obviamente. Así que, bueno, 9:17, veo que tenés de todo. No, hay de todo. No, estaba pensando, Brasil nos tracciona. Dante Sica, creo que también lo comenta en un comentario en Clarín, algo así, dice que por cada punto del PBI que aumenta Brasil, Argentina se beneficia creciendo 0,25. Uh-huh. Por supuesto que es un arrastre. Eso es en las actuales condiciones. Veremos si Argentina y Brasil separan un poco los caminos, por ahí cambiando la estructura del Mercosur, que me parece lo que va a ocurrir. Sí, acá se distorsionó mucho el análisis de Bolsonaro, porque yo pienso igual que vos. Gran parte del periodismo es de izquierda, y entonces en Bolsonaro ven un retroceso de la democracia y un posible además militarismo. Su pasado militarista. Claro, etcétera, etcétera. Me parece que el tipo ha demostrado hasta ahora, y además, ojo, esto es el teorema de Baglini. Llegás al gobierno y es la ley del embudo. ¿No es cierto? Sí, sí. Tenés que pagar los sueldos, tenés que pagar la deuda, tenés que todos los temas que tenés que llevar adelante en una gestión. Pero me parece que el gobierno de Bolsonaro no empieza el 1 de enero, Me parece que empieza hoy. Bueno, viene al G20, por ejemplo. Claro, me parece que empieza hoy porque tenés una cuestión que Temer es un tipo de lo más impopular y ya creo que hoy le va a estar pasando todos los papeles para donde... Hacete cargo. Claro, te va diciendo ya anda tomando las cosas para ir mejorando esto, sin duda. Brasil viene de una crisis espantosa. Lo que sí habla de una red de infraestructura enorme. Parece que la cuestión vial en Brasil es un desastre, no se hace nada hace mucho tiempo. Y bueno, obviamente para mejorar puertos, mejorar vías, mejorar todo. Está hablando la hacemos con Odebrecht. Red de autopista. Bueno, no sé, quizás tienen que buscar otro. La hacemos con Odebrecht. Gente, 9:18, los dejo con Hugo y con todo su equipo. Mañana, después del programa de Galeano, estamos armando nuevas proyecciones, ya cerrando este octubre y esperando esta semanita de empezar noviembre. Parece que viene lluvia, dicen que esta noche llueve, que vamos a tener martes y miércoles de lluvia. Veremos a ver cómo pinta esto, pero estamos esperando que venga la primavera, ¿no? Finalmente. Esperemos, porque tuvimos invierno, otoño, empezó la primavera y siguió el otoño. Bueno, hoy es un día primaveral, así que aprovechenlo. Que tengan buen día. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.